Un saludo muy cariñoso, muy especial para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal, por este medio, se alimentan de la palabra de Dios, la cual impartimos con mucho amor y cariño para que podamos entender lo que nuestro Dios habla por medio de su palabra, podamos alimentarnos de ella, que es lo que nuestro Dios quiere, que las personas del mundo conozcan lo que Él quiere transmitir por medio de su palabra. Y como siempre digo, la iglesia del Señor, muchos hermanos en el mundo, bueno, en esa batalla, pues trayendo la palabra de Dios a conocimiento de la verdad, al conocimiento de la verdad. Donde nuestro Dios, por medio de su palabra, nos advierte, nos habla, nos indica cuáles son las cosas que están por venir después de este mundo, después de este mundo, después de este mundo, pueblo de Dios que mira por este canal, persona que no conoce a Cristo, debe de buscar de Cristo, debe de aceptar a Cristo en su corazón para que en aquel día no la pase bien, mejor dicho, en aquel día la pase bien, en el día que todos daremos cuenta al Señor. Y por medio de su palabra Dios nos habla, nos advierte las consecuencias, nos dice por medio de hombres y mujeres que están en el mundo hoy hablando estas cosas, por todo el mundo, por casi la mayoría de los países del mundo, están hablando muchos hermanos que hay que acercarse a Dios, que hay que buscar de Dios, que hay que acercarse a Cristo para poder disfrutar del reino que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman, que lo aman. Bueno, hermanos, yo como siempre hago, por medio de la palabra de Dios, que invito a todos los hermanos que mantengan leyendo la palabra del Señor, que es la que nos da el conocimiento, que es la que nos alimenta el espíritu, que es la que donde nuestro Dios nos habla por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Vengo a traerle una prédica, hermanos del mundo, o personas que vea por este medio y conozca las verdades de la palabra de Dios. La tomé de la palabra, como siempre hago, que se titula El día del juicio. El día del juicio. Bueno, leyendo yo la palabra, nos damos cuenta que va a haber un juicio. Va a haber un juicio para las personas en este mundo. Las personas malas. Dios a cada una de ellas le va a hacer un juicio. Van a tener un juicio. Leyendo yo la palabra, hermanos, ese juicio que se le va a hacer a las personas será en el tribunal de Cristo. Bueno, donde cuando llegue ese día, millones y millones de personas pasarán por ese tribunal donde ahí
se le hará un juicio a cada persona según el comportamiento que tuvo aquí en la tierra. Si tuvo un comportamiento no adecuado, bueno, por lo que me indica la palabra, es que no le va a ir bien. Será condenado esa persona. Porque, repito, nuestro Dios nos habla por medio de su palabra. Y por medio de su palabra, Él nos revela tantas cosas. Y nos demanda a nosotros, bueno, que nos alejemos de las cosas incorrectas que vemos en el mundo hoy en día. Bueno, que el mundo va rumbo, como siempre digo, a los antivalores. A los antivalores, los cuales llevan a los niños, a las sociedades, a los adultos, hoy en día al pecado. Peor que antes, pues. Peor que antes, porque por lo menos antes había más respeto, hoy en día no. Entonces, nuestro Dios nos advierte por medio de su palabra que las personas deben de alejarse de esas prácticas, que están en el mundo, antivalores, de una manera impresionante. Porque en el día del juicio, hermanos, en el día del juicio, las personas que practicaron antivalores, personas que fueron malas, personas que no amaron a su prójimo, personas que hicieron todo tipo de maldad, bueno, serán enjuiciadas. Serán enjuiciadas porque nuestro Dios es un Dios justo. Es un Dios que Él da la justicia y aplica la justicia. Vemos que hay muchas personas que en este mundo están haciendo cosas incorrectas, cosas que ellos por la ignorancia o porque ya están amarrados a esos antivalores, no entienden que ellos, por estar haciendo ciertas cosas indebidas, serán condenadas cuando venga el día del juicio. Un juicio que se le va a hacer a todas las personas del mundo. A todas las personas del mundo. Y eso lo explica la palabra. La palabra de Dios explica eso, donde todas las personas, después que partan de este mundo, bueno, que se cumpla todo lo que está en la Biblia, vendrá una resurrección para todo el mundo, donde ahí las personas tendrán un juicio de condenación o un juicio de salvación. Eso lo explica la palabra. Eso lo explica la palabra. Repito, donde todos nos presentaremos delante de Dios, delante de Cristo, a rendir cuenta, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho nosotros cuando estábamos aquí en la tierra, cuando estábamos aquí en el mundo. Porque ese día que estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, bueno, será todo espiritual. Será todo espiritual. Pero
muchas personas, muchísimas personas de todos los países del mundo, millones de personas van a pasar por ese tribunal. Hay una cita que dice que ahí será el llanto y el crujir de dientes, donde, bueno, se le hará un juicio, tendrán un juicio las personas. No es que yo muero en este mundo y ya, como el enemigo le hace creer a muchas personas en el mundo, que están haciendo y deshaciendo, bueno, por la ignorancia, y el diablo los arrastra más y más y más al pecado, donde cometen barbaridades, pues. Bueno, algunos por la misericordia de Dios, Dios los saca de ahí, de donde están metidos, por el amor de Dios, porque Dios los ama. Dios ama a los pecadores, solo que tiene que haber arrepentimiento y venir a Cristo para que sean perdonados. Venir a Cristo, porque en Cristo está la salvación. En Cristo está la vida eterna. Y yo tomé unos versículos de la palabra de Dios que hablan esto, que predican esto, donde todas las personas del mundo, repito, la prédica se titula El día del juicio. Va a haber un día donde, bueno, muchas personas del mundo tendrán tendrán un juicio donde ahí en ese día, hermanos, como repito, que será en el tribunal de Cristo, leyendo yo la palabra, bueno, ahí pasarán, en ese día pasarán dos cosas. Algunas personas, muchas personas serán condenadas y otras serán salvadas. En el día de ese juicio que se le va a hacer a muchas personas en el mundo, bueno, algunas estarán inscritas en el libro de la vida y otras, por su mala actitud, malas prácticas, por no apartarse de los malos antivalores que este mundo ofrece, bueno, serán condenadas. Y por no aceptar a Cristo, porque se complacen o se complacieron más con las cosas del mundo que buscar su salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, donde está la salvación. Entonces, ese día, leyendo yo la palabra, hermanos, solo aquellos que estén inscritos en el libro de la vida disfrutarán el reino, porque ese día será el juicio. Pasarán por ese tribunal y se le hará un juicio. Se le hará un juicio de condenación para aquellos los cuales sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pero igualito se le va a hacer un juicio. Igualito tendrán que pasar por el tribunal y se le hará un juicio. Repito, ya será todo espiritual. Y estarán en la presencia del mismísimo Dios. Donde habla la Biblia que ahí será el llanto y el crujir de dientes
para muchas personas. Para muchas personas. Pero mientras el corazón lata aquí en la tierra, hay oportunidad de arrepentimiento y en aquel día su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y no vaya la persona a condenación. A condenación. Nuestro Dios mandó a su Hijo para esto, para que todos aquellos que crean en su Hijo no sean condenados en el día del juicio. No sean condenados en el día del juicio. Y eso va a venir, hermanos. Gente que ve por este medio. Eso va a venir. Eso va a pasar. Y todos aquellos, bueno, que no escucharon el llamado y se complacieron más con el pecado, bueno, dicho por la misma palabra de nuestro Dios, que igual se le va a hacer un juicio y serán condenados, porque vivieron en pecado. No hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento de parte de ellos cuando Dios los llamaba. Bueno, y ahorita vemos el mundo cómo está ofreciendo, el mundo cómo está ofreciéndole a los jóvenes prácticas incorrectas. Prácticas incorrectas. Repito, la prédica se titula El día del juicio. El día del juicio. Que será, repito, en el tribunal de Cristo para muchas personas en el mundo. Y yo escogí unos versículos que hablan de esto, que explican esto, lo que yo estoy hablando, de la palabra de Dios, lo que Dios habla por medio de su palabra. Nos advierte para que nosotros estemos, hermanos, alerta. Estemos alerta de lo que vendrá si nosotros no obedecemos a nuestro Dios en ese día. Si nosotros desobedecemos o las personas, bueno, quieran vivir en pecado, cada día más enrumbado a las cosas malas. Dice la palabra del Señor, que es la que habla, la que corrige, la que transforma, la que nos advierte, la que dice cómo debemos nosotros andar bajo la obediencia. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 9, versículo 28, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que hay un juicio, hay un juicio que se le va a hacer a mucha gente. A mucha gente. Hay un juicio que, bueno, que la persona murió una sola vez, como dice aquí la palabra del Señor. Que la persona aquí va a morir una sola vez. Va a morir una sola vez. Y después vendrá el juicio.
Bueno, ese será el día del juicio, cuando todos nos presentemos delante de Dios en el tribunal de Cristo. Donde ahí la persona se le va a hacer un juicio, como hacen aquí en lo terrenal, pues. Donde la persona cuando comete un delito va a un tribunal y se le hace un juicio de condenación por el delito que haya hecho. Bueno, allá también va a pasar lo mismo. Bueno, allá dice la palabra que el juicio de condenación será eterno. Será eterno. Dice la palabra del Señor. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Porque ¿qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Bueno, que nuestro Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno o sea malo lo que haya hecho la persona. O sea, hay muchas personas que hacen maldades encubiertas. Ellos piensan que nadie lo ve, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo la maldad que ellos hacen. Pero Dios mismo, esa maldad que ellos hacen en el día del juicio, dice aquí, con toda cosa encubierta, o sea, lo encubierto, lo que ellos creen lo que ellos piensan que lo están haciendo y nadie los vio, pero Dios sí lo está viendo. Bueno, ese día nuestro Dios le traerá toda cosa encubierta que ellos tienen, que ellos piensan que ellos no, o sea, nadie se va a enterar. Pero Dios, o sea, no se enterarán las personas de lo que ellos hacen, pero Dios sí sabe. Y ese día, hermano, bueno, tendrán que rendir cuenta de lo que hicieron aquí en la tierra. Las prácticas incorrectas que hicieron. Sigue diciendo la palabra del Señor. Proverbios, capítulo 28, versículo 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí? Bueno, que los hombres malos, los pecadores, mucha gente hoy en el mundo practica maldad de una manera impresionante. La practica. Y la iglesia de Cristo está advirtiendo en el mundo que viene condenación para esas personas. Que esas personas tienen que arrepentirse porque si no van a ser condenadas. Bueno, eso será en el día del juicio. Como le leí el versículo hace rato, que está establecido que los hombres mueran una sola vez, las personas mueran una sola vez y después vendrá el juicio. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Los cristianos, bueno, y hay otras nominaciones pues que alaban también a Dios, entienden esas cosas. Y advertimos la iglesia que las personas tienen que apartarse de las cosas malas. Porque nosotros que estamos en este camino, en el camino cristiano de obedecer a Dios, entendemos estas cosas y las hacemos entender, o sea, por estos medios o por muchos medios buscamos a las personas para que entiendan que si no se acercan a Dios,
y sus vidas están amarradas al pecado, en el día del juicio van a ser condenadas. Como le acabo de explicar de una persona cuando se le hace un juicio por un delito que haya cometido aquí en la tierra. Pero aquí es terrenal, allá no, allá es espiritual, donde le caerá, hermanos, la segunda muerte. La segunda muerte vendrá sobre los hombres malos, allá en ese día, sobre los hombres malos. Vendrá la segunda muerte sobre ellos. Mas los que buscan a Jehová entienden estas cosas, todas las cosas. Nosotros entendemos esto, entendemos estas cosas y se las hacemos saber a mucha gente que no conoce de Dios, que no entiende las cosas de Dios, que hay que buscar de Cristo, que hay que arrepentirse de sus pecados para que puedan disfrutar el reino, porque si no, bueno, en el juicio serán condenados. Y la palabra habla de esto. La palabra de Dios habla de esto. No es que lo está inventando la iglesia, no. La palabra de Dios nos advierte de estas cosas para que nosotros estemos alerta. Estemos alerta. Sigue diciendo la palabra del Señor. Mateo, capítulo 12, versículo 36-37. Mas yo les digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mira lo que está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo. Toda palabra ociosa que ahorita vemos, una vulgaridad a muchas personas, incluso hasta maldicen, repito, pues se ha perdido todo valor. Pues los valores, el enemigo está llevando a la gente a los antivalores. Ya la gente no habla con forma respetuosa, sino la gente habla con grosería, con todo tipo de grosería. Si no es maldiciendo, bueno, es hablando, o sea, antirrespeto, pues antivalores. O sea, una persona ya no habla con una forma respetuosa. Entonces está diciendo aquí la palabra, que toda palabra ociosa que ahorita hasta en los niños, es algo impresionante lo que está pasando hoy en el mundo, hasta en los niños. Toda palabra ociosa, los hombres darán cuenta en el día del juicio. Y por sus palabras, hermanos del mundo, serán condenados, serán justificados y condenados. Por las palabras ociosas, bueno, como decimos nosotros acá, por sus groserías, ellos mismos serán condenados. Serán condenados. Donde, repito, el enemigo está llevando los antivalores por todo el mundo. Lo está llevando. Donde, bueno, mucha gente hoy en día, para hablar, dice, para decir una palabra, habla más grosería que una palabra educada. Y eso se está viendo. Eso se está viendo en el mundo.
en las naciones. Bueno, porque todo eso lo ha metido Satanás a las naciones, porque Satanás conoce la palabra mejor que uno. Y él dice, bueno, si yo corrompo a las naciones, bueno, nadie se va a salvar, pues. Lo corrompe de muchas maneras. Metiéndole antivalores a las naciones, antivalores. Bueno, que gracias a la misericordia de Dios está la iglesia de Cristo, la que nos advierte estas cosas, la que nos corrige, la que nos habla, la que nos dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con estar maldiciendo o estar hablando palabras ociosas a otras personas, a veces y que jugando. Porque muchas personas se juegan de esa forma, pero eso está mal delante de los ojos de Dios. Las personas hoy en día se juegan de esa forma, diciéndose grosería y hablándose feo, lo cual delante de los ojos de Dios, eso está mal, eso no está correcto, porque dice aquí, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. Todos aquellos o todas aquellas personas en el mundo, bueno, que aprendieron toda palabra ociosa. Repito, anteriormente no era así. Había más respeto. Bueno, pero como digo, pues el enemigo está metiendo en el mundo por muchos factores, por medio de películas, por medio de novelas, por medio de canciones, por medio de las redes. O sea, que mucha gente no conoce, pues. No conoce las cosas de Dios, sino están en la carne. Y entonces, bueno, ellos se enrumban a eso y el enemigo lo sabe, porque como no conocen las cosas de Dios, él les pone todo eso de deleite, pues, y la gente se enrumba a los antivalores, a hablar palabras no adecuadas, no adecuadas, porque lo que ven es eso, lo que observan es eso. Bueno, y la familia, muchas familias que no conocen de Dios, bueno, imagínense, educan a los hijos con puras palabras ociosas, y entonces los hijos lo que aprenden es eso. Los hijos lo que aprenden es eso, palabras ociosas. Palabras ociosas. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Saben, el Señor librará de tentaciones a los piadosos y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Perdón. Mira lo que está diciendo aquí, que hay un juicio. Le van a hacer un juicio a todas las personas del mundo, bueno, aquellas que no se arrepintieron, aquellas que, como dice aquí, el Señor reservará, el Señor sabe, el Señor librará, de tentaciones a los piadosos,
El Señor lo librará de tentaciones y reservará a los injustos, a los malvados, a los pecadores, para ser castigados. Para ser castigados, dice aquí, la palabra de Dios no miente. Para ser castigado en el día del juicio, porque se le va a hacer un juicio. Muchas personas tendrán un juicio, donde según lo que tú hagas, lo que la persona haya practicado aquí en la tierra, muchas personas en el mundo están sumergidas en prácticas incorrectas. Muchas personas en el mundo, lo cual ellos piensan que Dios no los ve. Ellos piensan que Dios no lo sabe. Pero como repito, dice aquí, y reservará a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios reservará a las personas injustas, malvadas, para ser castigados este día. Este día Dios los va a castigar, porque no se arrepintieron, pues no hubo arrepentimiento. No hubo arrepentimiento. Sigue diciendo la palabra del Señor. Santiago, capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquellos que no tuvieron, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuvo misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, sobre las personas que no tuvieron misericordia, tampoco tendrá el Señor misericordia de ellos en el día del juicio, porque ellos ahí, muchas personas va a pedir misericordia. Va a pedir misericordia porque como van a ver que las personas van a ser condenadas, van a ser lanzadas en un lago de fuego ese día. Y entonces muchas personas, cuando vea eso, va a pedir misericordia. Y dice aquí, si ellos no tuvieron misericordia aquí en la tierra, cuando hicieron maldad, allá tampoco van a tener misericordia. Tampoco el Señor va a tener misericordia de ellos. Porque dice aquí, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia, cuando tenemos misericordia por las personas, bueno, dice aquí que triunfa sobre el juicio, pues. Que debemos de tener confianza si tuvimos misericordia y fuimos una persona honesta delante de los ojos de Dios y no le hicimos daño a nadie. Bueno, debemos de tener confianza en el día del juicio. En el día del juicio. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos. Así somos nosotros, en este mundo. Bueno, este es para los cristianos. Este versículo es para los cristianos. Así como es Cristo, así debemos nosotros copiarnos de Cristo. Imitar a Cristo.
imitarlo, porque dice aquí, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Nosotros debemos perfeccionarnos cada día más en el amor, porque hay muchos hermanos en el mundo que van a pasar por este juicio. Bueno, y aquel que no esté inscrito en el libro de la vida no va a entrar en el reino, pues. Ese será ese día. Ese será ese día donde se le hará un juicio, pues. Y muchos hermanos van a pasar por ahí. Entonces explica aquí la palabra. Que así en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en Él, en Cristo, pues. Para que tengamos confianza en Cristo. En el día del juicio. O sea, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. Porque así como Él es, así somos nosotros. Debemos ser nosotros. Debemos nosotros de andar, así como Cristo andó, amando a las personas, amando a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Y así debemos tener confianza en el Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Lo que está diciendo aquí, de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Bueno, que después que nosotros conocemos ya la verdad, esto es para los cristianos, porque después que conocemos nosotros la verdad, ya no debemos estar pecando. Explica el Señor aquí en su palabra. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice aquí que ya no queda más sacrificio, pues. Ya no queda más salvación, sino la que tenemos por medio de Cristo. Entonces nosotros, al conocer la verdad, debemos permanecer en obediencia, porque ya no queda más sacrificio. Sino lo que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que va a devorar a los adversarios, pues a los malos, a los que no fueron obedientes, a los que se apartaron del Señor y el Señor los llamó y no hicieron caso, a los que no vinieron a Cristo. Dice aquí la palabra, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que va a devorar a los adversarios, pues, porque los que se complacieron con el mal, bueno, son adversarios de nuestro Dios, porque no se arrepintieron. Sigue diciendo la palabra del Señor. De hecho, capítulo 17, versículos 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno.
por Cristo, nuestro Dios puso en Cristo toda responsabilidad para que nuestro Señor haga en aquel día, haga juicio, pues. Haga juicio, haga un juicio. Le haga un juicio. Bueno, eso está en la palabra. Porque que yo muero aquí, hago lo que me dé la gana en el mundo, hago todo lo que meta Satanás en el mundo, yo lo practico y yo me voy a ir de este mundo, bueno, pues, liso, como quieren decir, liso. No. Tenemos que rendirle cuenta a Dios todo el mundo. Y eso es lo que Satanás no quiere que la gente sepa. Que la gente tiene que rendirle cuenta a Dios. Como dice aquí. Como dice aquí, como le acabo de leer este versículo. Porque cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón que designó a Cristo, porque nuestro Dios designó a Cristo para traer en aquel día a hacer un juicio a todas las personas del mundo, que se titula el día del juicio, la prédica. Y mira este versículo más impresionante. Judas, capítulo 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hubieron ángeles que estuvieron en los cielos, pecaron, bueno, se rebelaron en contra de Dios y están en prisiones oscuras. En el día del juicio, bueno, ellos tienen que rendir cuenta. Ellos tienen que rendir cuenta. Imagínense pues, este versículo que está aquí. Imagínense el versículo que está ahí. Sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 2, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Yo le leo esto porque abajo dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que nosotros hablamos esto, que viene una resurrección y viene un juicio eterno, porque es una doctrina que está en la palabra, es un aviso que nuestro Dios nos dice que le hablemos a las personas del mundo. La iglesia de Cristo que está en el mundo predicando esto, pues, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, porque es un juicio donde muchas personas van a ser condenadas eternamente. Donde muchas personas serán condenadas eternamente. Sigue diciendo la palabra del Señor. Juan, capítulo 16, versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, que es Satanás es el príncipe de este mundo. No como dice una nominación que nosotros que vamos a vivir en este mundo, no. Dios va a hacer un mundo nuevo. Una tierra nueva, un mundo nuevo. Este mundo tiene sus días contados, porque el príncipe de este mundo, dice aquí, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya va a ser juzgado. Bueno, hay que esperar que se cumpla todo lo que dice la palabra. Pero ya él tiene un juicio. Solo que él está ahorita desesperado y está metiendo a la gente, bueno, pues, está metiendo a la gente en pecado de una manera impresionante por todos lados y la gente, bueno, vive cauterizada. Cuando se le predica de Cristo, la gente anda como
como Lela, pues, como Lela, como dormía. Bueno, solo el poder de Dios es que puede despertar, es que puede quitar todo yugo, toda atadura de las personas. Las personas hoy en día tienen el corazón como cauterizado, pues, cauterizado, que se les predica de Cristo y pareciera que fuera algo extraño, algo que bueno, que a ellos no les importa. Pero bueno, repito, si no fuera por nuestro Dios, nadie fuese salvo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Judas, capítulo 1, versículo 14, 15 y 16. Mira lo que dice esta palabra. De esto también profetizó Enó, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provechos. Bueno, Enó profetizó esto, que en ese día, cuando esté en ese juicio, el Señor vendrá con todos los santos, con todos los santos de la primera resurrección, Pues aquí dice: he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, o sea, de castigar a todos los impíos de todas sus obras impías. Explica el apóstol Judas, bueno, que el Señor vendrá con todos aquellos hermanos que resucitaron en la primera resurrección, que guiándome por la Biblia son todos los escogidos del mundo, y vendrá a hacerle juicio el Señor junto con todos los santos a los impíos. Bueno, donde ahí todos ellos tienen que pasar por el tribunal de Cristo, a rendir cuenta, porque por muchas cosas que hicieron, pues, y se complacieron cuando estaban en este mundo, cuando estaban en el cuerpo. Y así anda mucha gente hoy en día. Mucha gente hoy en día anda en desobediencia. Y también, donde deben de tener mucho cuidado también, muchos cristianos. Porque ese día va a venir. Y como leí un versículo hace rato, ya no queda más sacrificio. De haber conocido nosotros a Cristo, debemos apartarnos del pecado completamente, que está en el mundo. Pero bueno, sabemos que puede ocurrir que después que hay muchos hermanos que conocen la verdad, bueno, pueden caer otra vez en desobediencia. Pero Dios hace una advertencia por medio de su palabra. Dios hace una advertencia que ya no queda más sacrificio, ya no queda más perdón si no es aquí en la tierra.
Allá, cuando esté en el día del juicio, no. Allá mucha gente va a suplicar, pero el que no tuvo misericordia, el que no obedeció a Dios, el que se apartó de Dios, el que después que conoció a Cristo y se apartó de Él, bueno, guiándome por la palabra, si no hubo arrepentimiento, se le va a hacer un juicio y serán condenados. Serán condenados porque no hubo arrepentimiento, se apartaron de Dios, otros se complacieron del pecado, no quisieron venir a Cristo. Y eso es muy delicado. Estar sin Dios, hermanos del mundo, es muy delicado. Porque podemos estar en un proceso donde podemos tener dificultades, pero no debemos apartarnos de Dios. Debemos permanecer en Cristo hasta que partamos de este mundo, porque ese juicio va a venir. Y bueno, hay muchos hermanos que van a pasar por ese juicio. Bueno, ese juicio vendrá. Algún día va a venir. Algún día va a venir. Y mucha gente ahí en ese día pedirá misericordia, pero ya, si estaba sumergida en pecado de una manera impresionante, no se quiso arrepentir ni venía a Cristo, dice la palabra que ahí ya no tendrá misericordia. Donde Dios tiene la misericordia es aquí en el mundo, donde la iglesia predica por todos lados. Predica de que Cristo viene, de que hay que arrepentirse, de que hay que buscar de Dios, de que hay que apartarse del pecado, de que hay que apartarse de muchas prácticas que están en el mundo, que son introducidas por el diablo. Ya todo queda de parte de nosotros, si somos obedientes o no a Dios. A Dios. Bueno, hermano, esta es una prédica que viene de parte de Dios para conocer la verdad. Con mucho amor y cariño, que la paz del Señor esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.